La serie Note 30 de Infinix está inspirada en Tesla, tal es así que su nuevo dispositivo, el Infinix Note 30 Pro, tiene funciones increíbles de carga inalámbrica, carga rápida y carga reversible por un precio increíble. Y no es solo eso, trae muchísimas cosas más que me han dejado sorprendido. ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final del video para que descubras incluso su precio al final, que está de locos. Así que sin más que decir, comenzamos. Nunca antes he visto que un teléfono ofrezca tanto por tan poco, y no solo me refiero a lo que trae en su caja, donde en esta edición incluso me incluyó el cargador inalámbrico de 15 watts, sino que también trae el cargador normal de cable de 64 watts. Además trae un case transparente que no es el típico que se amarillenta y que es de plástico suave. Este es de un plástico de buena calidad y rígido, así el dispositivo se ve muy discreto, pareciera que no trae funda. Ahora que ya sentí el dispositivo en mis manos, me doy cuenta que a pesar de ser plástico en los bordes, es de muy buena calidad y asemeja a los bordes de metal de un iPhone. La parte posterior se siente muy bien, ya que es vidrio mate y por tanto no se pegan las huellas. Lo que me ha gustado es que han incluido vidrio en esta gama de precios. No es normal que incluyan este tipo de materiales un tanto premium. El color es increíblemente bello, pues esta es la variante dorada, aunque también hay el color Magic Black. Y finalmente este módulo de cámaras se ve muy actual y me parece perfecto que nos dejen poner también aquí en la bandejita dos tarjetas SIM y aparte una micro SD. También el jack 3.5 milímetros de auriculares es indispensable aún por muchos y nos incluyen, además de que pues me doy cuenta que tenemos directamente aquí doble parlante. Aquí nos damos cuenta de que Infinix se está preocupando por todos estos detalles que al final nos hacen querer mucho a este dispositivo y nos hacen sentir que hicimos una buena compra, ya que viene con todo. No necesitas desembolsar más billetes y eso hoy en día casi ninguna marca lo hace. He estado probando el dispositivo y déjenme decirles que pensé que mi experiencia iba a ser bastante regular, como suele serlo en este tipo de dispositivos, pero realmente me ha sorprendido todas las funciones y accesorios que trae este nuevo Infinix Note 30 Pro. Hablemos de la carga y batería inspirada en Tesla, y la verdad nunca pensé que la carga inalámbrica fuera tan indispensable en esta gama, ya que sí, este dispositivo se posiciona en un gama media baja, sobre todo por su precio, ya que por todo lo que ofrece pareciera un gama alta. Verán, tenemos carga inalámbrica reversible, es decir que también podemos cargar otros dispositivos desde la parte de atrás de nuestro Infinix, 15 watts como audífonos u otros teléfonos e incluso un reloj, es decir, es un power bank inalámbrico de 5000 mAh, porque sí cuenta con 5000 mAh este Infinix, y por cable tenemos una carga rápida de 64 watts, donde en 30 minutos carga alrededor del 80%, un poco más, un poco menos. Nos garantizan que tiene protección de carga, una función que pues en la noche tiene una tecnología parecida a Apple, y también pues cuando lo estamos utilizando no hay ningún problema de estarlo cargando, porque Infinix garantiza que no se va a malograr la batería en lo absoluto. Obviamente no es lo ideal, pero pues a veces cuando necesites utilizarlo en estos casos pues puedes hacerlo sin ningún problema. Pero si quieres que el dispositivo te dure un poco más, yo pues siempre recomiendo que lo dejen ahí cargando y no lo toquen hasta que esté cargado al 100%. Pero Infinix nos dice que cuentan con la tecnología, todo este software para proteger la batería durante este tipo de usos y durante los horarios en los que estemos cargando la batería. Y si es que hablamos en términos generales del rendimiento de la batería, te va a durar todo el día sin ningún problema, así que no tengas ningún miedo. Si es que querías saber si este dispositivo te va a rendir todo el día de batería, pues tranquilamente sin ningún problema, incluso un día y medio si es que no le das un uso intensivo. Vamos ahora a hablar del apartado del hardware y software, donde el sonido, aquí viene lo bueno, aquí viene la fiesta. Y es que sí, destaca muchísimo el sonido JBL. Hi-Res nos dice que pues también tiene este tipo de codificación Hi-Res, lo cual es muy bueno en este rango de precios. Y es que el dispositivo suena muy bien. Además pues tenemos en la carcasa también Sound by JBL y en la parte superior algunos loguitos de JBL. Pues realmente este equipo ha hecho un gran trabajo. Obviamente no es algo de otro planeta, pero comparación de la competencia suena muy superior. Ahora vamos a hablar de la pantalla, y tenemos una pantalla Full HD
Plus de 120 Hz AMOLED y según las configuraciones del dispositivo es adaptativo. Es decir, según cómo usemos el dispositivo va configurando la tasa de refresco para así ahorrar batería, aunque siempre podemos elegir el ajuste que nosotros queramos. Yo siempre lo dejo en 120 Hz, siento que responde muchísimo mejor el dispositivo y siempre me va a dar esa sensación de fluidez. La pantalla se ve muy bien, los colores son excelentes como de una buena AMOLED y pues este dispositivo en lo absoluto me ha dejado insatisfecho. Más bien lo único que le pediría es que tenga un poquito más de brillo en exteriores, pero realmente por este precio no van a encontrar quizá algo mejor o igual. Así que como les digo, la pantalla se ve muy bien para el uso de redes sociales, fotografías y juegos, muy buena. Vamos a hablar ahora sí del procesador y tenemos un procesador de 6 nanómetros MediaTek Helio G99 con la GPU Mali G57, donde para el uso diario y videojuegos no vas a sentir una diferencia en rendimiento, es decir, va a fluir de todos modos en cualquier tarea, cualquier aplicación que estés usando, cualquier juego. No vas a sentir que pues vas a tener muchos tirones, ni lags, ni sobrecalentamientos, ni absolutamente nada. Es decir, es un dispositivo que está muy bien conseguido y sobre todo si es que tú deseas hacerle un uso gaming, es decir, darle mucho a los videojuegos, no vas a tener absolutamente ningún problema. Obviamente deberías calibrar un poco los gráficos, si no puedes ponerlos en un rango medio alto y ahí sí no vas a tener ningún problema en FPS ni en lags ni absolutamente nada. Así que pues para el precio vaya que se defiende muy bien. Quizá esto también vaya de la mano porque viene con XOS 13 basado en Android 13, acompañado por 8 GB de RAM expandibles virtualmente a 16 GB de RAM, cosa que no recomiendo demasiado ya que creo que con 8 GB es más que suficiente y pues obviamente siempre una memoria real va a ser mejor que una memoria virtual, así que pues yo en este apartado siempre recomiendo dejarlo con los 8 GB que para mí es más que suficiente y pues los 256 GB de almacenamiento interno, lo cual es muchísimo, en serio que muchísimo. Yo nunca he logrado llenar este almacenamiento, capaz ni necesitas la memoria SD que también tienes la posibilidad de poner junto a 2 tarjetas SIM como ya les mencioné. Realmente XOS 13 basado en Android 13 me ha funcionado muy bien a la hora de abrir aplicaciones. Las funciones me gustan demasiado, tiene varias como los gestos, tiene algunos temas, también podemos personalizar el dispositivo como nosotros queramos. El launcher también es bastante personalizable, la pantalla de bloqueo y pues como ya les digo, un dispositivo que traiga temas nunca te va a aburrir. Así que pues como Xiaomi quizá pues han incluido esta tienda de temas. Obviamente en la tienda de temas podemos cambiar los iconos, los wallpapers, muchas cosas más del sistema que pues quizá te aburran a ti y puedes cambiarlo directamente desde este apartado. También como ya les dije, en las configuraciones tenemos infinidad de funciones que pues puedes irlas probando a una y pues si te gustan y te agradan puedes irlas activando o desactivando. Realmente hay un montón de cosas que puedes hacer con este dispositivo. Como ven, hemos estado yendo de más a menos, pero el diseño en lo absoluto es una cosa que debemos obviar. Y es que este diseño es espectacular, ya lo he estado probando un poco más en el unboxing, me sorprendió, pero día a día me gusta mucho más. El tamaño de la pantalla es de 6.67 pulgadas, la cual ocupa el 93.3% del frontal, es decir, tiene muy poquitos marcos. Es muy liviano y delgado con un peso de 203 gramos y 8 milímetros de grosor. Y eso no es todo, viene con una refrigeración líquida o más o menos eso según entiendo en la ficha técnica para evitar las altas temperaturas. No tiene resistencia al agua, pero sí a salpicaduras y polvo IP53. Ya mencioné que viene con entrada para auriculares 3.5 milímetros y también tenemos lector de huellas en el botón de encendido. Estos botones se sienten muy sólidos y bien construidos. En conectividad me sorprende que por el precio contemos con NFC, un sensor en el eje Z de motor de vibración, es decir, se siente bien la respuesta táctil y de vibración. Algo a destacar es que no tenemos tecnología 5G, pero en Latinoamérica dudo que pronto llegue esas bandas, ¿no? De momento tenemos 3G, 4G, 2G y pues este dispositivo también promete que pues vamos a tener mayor cobertura de Wi-Fi y mayor cobertura para llamadas en lugares muy alejados, así que pues este es un punto a favor también en la conectividad para este dispositivo. Las cámaras son un aspecto esencial en todo teléfono. Aquí destaca el flash frontal y la cámara frontal de 32 megapíxeles que nos encontramos en este Infinix, que francamente se ve muy bien. Los colores, el retrato se ve muy bien
bien trabajado. Donde me queda debiendo un poco es en la cámara posterior, donde tenemos 3 sensores de 108 megapíxeles, el primero de la cámara principal, una cámara secundaria de 2x 2 megapíxeles y una cámara tercera de profundidad o de desenfoque de 2 megapíxeles. No tenemos cámara gran angular, sobre todo notamos una baja calidad en las fotos en bajas condiciones de luz, donde aquí se pierde nitidez y tienen algo de grano, en donde gozamos de buena luz, es decir, en el día las cámaras en relación a su precio se ven muy bien. Es decir, para guardar tus recuerdos es perfecta, para algo profesional o algo de mucha calidad deberías irte a gamas altas, pero este dispositivo ya digo que por el precio no se le puede juzgar absolutamente nada de esto, ya que pues sí, las cámaras cumplen con su objetivo, y pues si hablamos del video obviamente igual no es nada del otro mundo, cumple y podemos grabar en máxima calidad de 2K a 30 fps y a 1080 a 60 fps tal y como están viendo en los videos. Estas son las pruebas que hemos ido haciendo, y pues quizá aquí en este apartado de las cámaras es donde más han recortado para poner otros aspectos que destacan el teléfono, pero ya digo que por el precio que ya vamos a ver no podemos pedir demasiado en todo. Y finalmente, antes de hablar de su precio, les dejo la tabla con todas las especificaciones técnicas por si quieren revisar alguna a más profundidad. Y es que este Infinix Note 30 Pro es un dispositivo bastante equilibrado. Donde más me ha sorprendido es en su carga inalámbrica y reversible, en su batería, todos los accesorios que trae, en su pantalla, en su diseño y en varios aspectos más como la conectividad, el sonido JBL que están increíbles, NFC y las funciones de XOS 13 con Android 13 que la verdad me han parecido bastante interesantes. En lo que más cojea creo que es en las cámaras, pero se justifica por el precio que es de $259 americanos. Aquí en Ecuador, no sé en otros países, pero aquí en Ecuador cuesta $259. Una locura de precio, ya que parece que cuesta mucho más. A mi parecer no hay mejor opción calidad-precio actualmente que supere a este Infinix en esta gama. Así que pues sí, te recomiendo muchísimo el Infinix Note 30 Pro, que pues realmente cumple con absolutamente todo y te da muchísimas cosas más. Es el dispositivo que te da más cosas por el menor precio. Y pues nada, si es que lo van a comprar o les ha parecido interesante, déjenme acá abajo en los comentarios. También toda la información estará en la descripción. Así que nada, nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós, bye, chao.